Esto es Venezuela, junio del 2016. Un hombre ingresa abruptamente al edificio, empuñando un arma de fuego y gritando con furia: ¿Dónde están los directivos? ¿Dónde están los directivos? Su presencia desató el pánico entre los presentes, quienes corrieron en busca de refugio mientras los gritos del atacante resonaban en los pasillos. En su frenesí, tomó varios rehenes exigiendo respuestas inmediatas sobre la ubicación de los directivos. ¿Dónde están los directivos? Díganme dónde están los directivos. El caos no tardó en alertar al personal de seguridad del lugar, que actuó con rapidez y determinación. Los guardias se organizaron estratégicamente, evaluando la situación para evitar más daños. Tras varios minutos de tensión y sin que el atacante cediera, las fuerzas de seguridad tomaron la decisión de intervenir. Disparos certeros acabaron con la amenaza y el atacante cayó abatido, liberando a los rehenes, quienes salieron conmocionados por lo vivido. La situación fue controlada rápidamente y el edificio volvió a la calma, aunque las preguntas sobre las motivaciones del atacante quedaban en el aire. Concluiré esta historia más adelante. Quédense para ver cómo termina. Eh, Generalmente, tal vez con el título que puse en el video, podríamos llegar a recordar aquellas situaciones de las elecciones del 2018 en el que el discurso de la derecha y de la extrema derecha fue alarmar sobre cómo nos podíamos llegar a convertir en Venezuela. Y la verdad es que para aquellos años, incluso para hoy, todavía lo considero una frase descontextualizadora, absurda y muy fuera de lugar. Pero tal vez ello podría haber sido por lo extremista de quienes tomaron la autoría del discurso, podría haber sido por los acontecimientos, porque los acontecimientos que hoy tienen a Venezuela sumida en una crisis, en realidad no los veo factibles en el caso colombiano. Podría haber sido porque debido a la cercanía fronteriza con Venezuela y la crisis humanitaria producto del chavismo, eso sería suficiente para aprender de la historia, porque después de todo, como dicen, sabe de su historia, quien no sabe de su historia está condenado a repetirla. Y en nuestro caso, muy recientemente podíamos llegar a aprender del contexto y del caso venezolano para poder evitar el mismo horror. No obstante, es inevitable encontrar ciertas similitudes en algunas ideas que llegaron a aplicarse en Venezuela y que fueron de tal magnitud que causaron el desastre y la crisis humanitaria que hoy vemos. Hoy vamos a revisar esas señales de un incipiente petrochavismo. En primer lugar, tengo un artículo que quiero compartir con ustedes al respecto de que dio Petro hace un par de semanas. Petro propone que el Banco de la República emita dinero para reparar a las víctimas. Dice así: el presidente insistió en que el cupo de emisión anual que realiza el Banco Central en efectivo o en bonos no pase por los bancos, sino directamente a las víctimas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retomó la idea que lanzó en abril del año pasado, en el que propuso que el Banco de la República emita dinero para reparar a las víctimas del conflicto. El mandatario se refirió a la alerta de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, en que advirtió que se necesitan 334 billones para reparar a las víctimas del conflicto armado desde ahora y hasta el 2031. Petro dijo que con los 2 billones anuales que se destinan del presupuesto general de la Nación en los programas de reparación a las víctimas, el Estado tardaría 150 años en terminar. Claro. Por eso aseguró en su cuenta X que es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República. Alguna vez lo propuse en medio de burla ignorante en el periodismo y la derecha. El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto lo dijo por medio de un tuit. Podemos mirar el tuit un poquito más en detalle por aquí. Quiero que lo miremos bien. Dice así: Procuraduría, Contraloría y Defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Para reparar a las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República, dice el mandatario.
Para esta situación, como queda reflejado también en el artículo, llegó a ser, digamos que llegó a tener una respuesta por parte de José Manuel Restrepo, que es este tuit de aquí, en el que básicamente dice: no es una buena práctica porque supedita la política monetaria a la fiscal y genera pérdida de credibilidad financiera internacional y hace más costoso e inviable la deuda. Esta es una mala idea, además de casi inviable, pero no es solo eso, y esto es lo que quisiera que miráramos en este video. Porque pues, algunos podrían pensar que las palabras del presidente tienen bastante lógica, es un problema que tiene sentido desde su punto de vista. Quienes apoyan el proyecto por sus propuestas no son necesariamente quienes llevarán al caso venezolano, no por apoyarlo en sus propuestas a la reforma a la salud vamos a terminar como Venezuela, no por sus ideas sobre el cambio climático, no por sus ideas sobre la amnistía a grupos armados, sino específicamente por el estar de acuerdo con él en el aumento en la emisión de la deuda, porque para mi sorpresa me encontré que ya existen algunas personas que inclusive en televisión nacional proponen lo que hizo el chavismo y que llevó el país a una crisis. Veamos la situación al respecto. Su nombre es... su nombre es Chamel Tahir, quien ahora en televisión nacional está de acuerdo con la propuesta de aumento de la emisión de el presidente. Veamos el video y lo que dice. Pues bueno, yo creo que es importante entender que pues, el presidente de la República ha puesto en discusión muchísimas propuestas en estos últimos 2 años que nos han puesto a conversar sobre alternativas para resolver los diversos problemas estructurales que tiene este país. Y es eso, propuestas, porque es que muchas veces uno tiene como el sentimiento en la opinión pública que la gente cree que esto es una monarquía absoluta y que aquí no hay control de poderes y que lo que dice el presidente aparentemente va a ser una cosa que se va a implementar al otro día a rajatabla. Y son propuestas porque se identifica un problema clarísimo, que es lo que dice el ex senador, y es que lo que cuesta reparar a las casi 10 millones de víctimas son 334 billones de pesos. Y que si el presupuesto que le estamos dedicando a eso son 2 billones de pesos anuales, pues nos vamos a demorar 150 años en reparar a las víctimas y pues muy seguramente la mayoría se van a quedar sin esa reparación. Y en ese orden de ideas, pues toca pensarse en alternativas. Y esas alternativas tienen que ver con algo que también ha puesto en conversación el presidente, y es más que la autonomía del Banco de la República, es más bien, yo creo, la eficiencia de su autonomía y qué tan efectiva ha sido esa autonomía pues para el interés general del país. Porque aquí hay una discusión que pues profundizaré más adelante, y es que la inflación no solo tiene causas monetarias, y eso tiene que ver también con qué clase de escuelas económicas han dominado la conversación pública en Colombia en los últimos 30 años. Y cuando empecemos a hablar de eso, pues tenemos que entender también pues que la Junta Directiva del Banco de la República también se merece controles democráticos, o que por lo menos abra la conversación democrática sobre qué clase de decisiones y pues qué consecuencias han tenido esas decisiones. Así es, y hay que recordar las cifras porque como lo hemos dicho desde el inicio, ¿qué riesgo? Bien, por el momento, en lo transcurrido del video, pues podría resumir los puntos en lo que ya había mencionado, replicado el presidente. La problemática en cuanto a la reparación de las víctimas lleva a que se necesiten 334 billones de pesos, y con un gasto anual de 2 billones no se cumple con el objetivo ni a corto ni a mediano plazo, siendo este a 150 años. Eventualmente cuestiona la eficiencia y la eficiencia de la autonomía del Banco de la República. Dice: para el interés general del país, ¿qué tan eficiente ha sido esa autonomía? Y dice una frase particular: el Banco de la República se merece controles democráticos. Dejemos esto por así.
dejemos esto por ahora así, sigamos mirando. Usted advierte, hablamos de inflación, hablamos de aumento de precios, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Cómo explicarle a la gente que imprimir billetes desde su perspectiva no necesariamente aumentaría la inflación? Es que a mí me da risa porque dicen que, bueno, aceptan que la inflación no es exclusivamente monetaria, pero al mismo tiempo los ejemplos que dan son exclusivamente monetarios. Entonces, el ejemplo de los 100 billetes y los 100 artículos, pues al final no explica que la inflación no solo es de una relación directa entre cuántos bienes tenemos y cuántos billetes están circulando. Sobre todo porque pues el Banco de la República no controla necesariamente la masa monetaria circulante. Lo que controla son las tasas de interés. En cuanto a los riesgos, digamos, pues el tema de la autonomía de la Junta Directiva, el presidente no tiene la capacidad de decirle a quienes designe qué hacer, porque además no los puede sacar, o sea... Bueno, esto es un punto que quería abordarlo más adelante, pero ya que lo acaba de mencionar, en realidad simplemente lo voy a decir. No es que el Banco de la República no controle la masa monetaria, sino que controla la masa monetaria y la tasa de interés. Es muy importante, no es que uno sea excluyente del otro, son los dos dados por el Banco de la República. Sigamos. Ya nombró a alguien que es Olga Lucía Costa, y Olga Lucía Costa, pues todos los que conocen de economía política saben que es una señora seria, técnica y que no va a aceptar ninguna imposición de la presidencia. Y aunque tenga mayoría, pues le va a pasar lo mismo a cualquiera, y así ha sido siempre. O sea, si Iván Duque nombró como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República a la hija de Alicia Arango, solo por ser la hija de Alicia Arango, pues ¿por qué el presidente no va a poder nombrar a la gente técnica que ha venido nombrando en la Junta Directiva? Y aunque la nombre al final, hoy, con las reglas que tenemos, pues la Junta no puede... Nótese que conste la falta de ética. Resulta que Iván Duque, por nepotismo y demagogia, nombró a una persona por ser hija de alguien más como cuota política en la dirección del Banco de la República. Pero Chamel lo toma como si ellos pudieron cometer esos actos injustos, ¿por qué ahora nosotros no podríamos actuar negativamente o actuar faltos de ética de igual manera debido a que ellos ya lo hicieron? Que conste esta contradicción tan particular. Prestarle, porque además la propuesta no es prestarle al gobierno, la propuesta es que parte de la emisión monetaria que hace el banco todos los años pase no haya una intermediación de los bancos, sino que llegue directamente a las cuentas de las víctimas. Pero entonces, en cuanto a la inflación, este enfoque monetarista es el enfoque de Milton Friedman, que es un señor que se hizo súper famoso en los años 80 y que explicó así tal cual, con el ejemplo de los 100 billetes y los 100 artículos, que la inflación solo se explica en esos términos. Si uno se pone a ver las razones de la inflación de estos últimos 4 años, hay varias, pero el porcentaje mayor de inflación es por el precio de los alimentos. ¿Y por qué crecieron los precios de los alimentos en este país? Porque resulta que por varias razones, variables, pero una, monómeros. Monómeros producía la buena parte de los fertilizantes en Colombia y en el momento en que este gobierno recuperó a monómeros, bajó el precio de los fertilizantes en un 50%. Eso no tiene nada que ver con las tasas de interés, las tasas de interés del Banco de la República. Otra razón de esos precios de los alimentos, en estos últimos 4 años las cadenas de abastecimiento pues se colapsaron por la pandemia y eso también disparó los precios de los alimentos. Otra razón de los precios de los alimentos, pues todo el problema que hemos tenido de variabilidad climática en los últimos años. Eso fue lo que disparó los precios de los alimentos, no cuánta masa monetaria esté circulando o no. ¿Y cómo se ha controlado la inflación en estos últimos 2 años? Pues con toda la inversión pública que le ha metido este gobierno al sector agropecuario, más de 3 billones de pesos que se le han prestado a productores agropecuarios en todo el país en estos últimos 2 años. Y aquí no nos vamos a decir mentiras, el sector agropecuario ha crecido en un 9% en este último año y la inflación ha venido bajando de manera sistemática. Los que creen de manera ciega y religiosa en las tasas de interés, pues dirán que fue gracias a la Junta Directiva del Banco de la República. Pero hay diversas explicaciones a la inflación, ¿sí? Lo último no, esto lo dejo para... Aquí Chamel comete 2 errores, en realidad problemas. Básicamente Chamel está
evitando aceptar que la emisión tenga consecuencias inflacionarias. Segundo, Chamel confunde el índice de los precios del consumidor a la canasta básica con la inflación en la moneda. Y otro asunto es que cree ingenuamente que la inflación se puede controlar con la inversión al sistema agropecuario. Y ahora veamos cómo eso no es del todo correcto. Sigamos. Más adelante, más bien. Bien. Pero, profe, ahí estás hablando más de política fiscal que política monetaria. Pero es que Son los estoy manejos que ha tenido el explicando que la gobierno. inflación no se explica Exclusivamente, exclusivamente no, por cuánto circulante hay en el país, sino que tiene diversas razones. Pero esa parte monetaria es uno de esos factores que podrían afectar la inflación. Pero no estamos es el claros que hay un exclusivo. contexto, no es el exclusivo, No, totalmente. pero No ese es el factor, gobierno el que ha movido la masa monetaria. ese factor podría afectar, digamos, la inflación. Por eso dice mucha gente, con el contexto económico que estamos viviendo y estos factores que usted bien explica, añadirle o añadirle un factor que podría aumentar la inflación no sería una muy buena idea. Eso es la crítica. Porque es que ahí viene el tema de la inversión pública que quería dejar para después. Es que al final de lo que se trata es de generar valor en una sociedad. Y el valor no se mide en cuánta plata está circulando, sino en si la economía es dinámica o no es dinámica, si la gente está trabajando o no está trabajando, si se están produciendo bienes o no se están produciendo bienes. El dinero es un instrumento y es un instrumento que se debe usar de la mejor manera. Evidentemente, si empezamos a imprimir como locos, pues sí se puede disparar la inflación, pero esa no es la propuesta. Es que al final, solo este año, el Banco de la República ha emitido por lo menos 54 billones de pesos a la economía. Dejémoslo así por ahora. Al final, no es como que aceptara que tenga consecuencias, que la emisión tenga consecuencias inflacionarias, solamente hasta después de que el panelista insista bastante, hasta después de que el panelista insistiera bastante en preguntar si la inflación pueda tener causas, que si la emisión podría tener aumento de la inflación, si acepta, si lo toma por cierto, si empezamos a imprimir como locos, sí se podría disparar la inflación, como dicen. Y agrega que solo este año se han impreso 54 billones de pesos, lo cual en realidad debería ser menos, pero por otro lado ellos proponen aumentar esta cantidad. Miremos otro video de Chamel donde refuerza o continúa con las mismas ideas, pero con un poco menos de argumentos. Buenas gente. En el mes de agosto la inflación en Colombia marcó un 0%. Eso significa que los precios no se incrementaron. Al mismo tiempo hay que recordar que en los últimos 2 años la inflación ha venido bajando de manera sistemática casi 2 a 3 puntos. Eso es clave, ¿por qué? Pues porque una de las primeras cosas que dijeron hace 2 años cuando el presidente Petro... Bueno, voy a pausar esto y mostrar de una que se equivoca. Dice la inflación ha bajado en los últimos 2 años de manera sistemática. Falso. Lo quiero mostrar directamente con las gráficas al respecto. Esta es la inflación desde el 2022. En realidad podemos ver que tuvo un crecimiento más o menos a inicios de enero, a inicios del 2023, donde llegaba a un 13%. No obstante, sigue siendo una una inflación bastante controlada y baja, y no podemos confundir inflación normal debido a la dinámica del mercado a hiperinflación. Continuemos. Bueno, tuve que cortar el video porque estaba viendo que la imagen se estaba congelando demasiado, no se estaba reproduciendo correctamente, así que decidí tomarme un pequeño descanso y continuar ahora. Si hubiéramos continuado viendo el video en el
en lo que estábamos mirando anteriormente, básicamente continuaba argumentando los mismos puntos de la entrevista o debate en Cable Noticias. La única diferencia es que al final agrega que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Esto está esencialmente equivocado. La cuestión es un tema de epistemología. Resulta que la economía no es una ciencia exacta, no porque en ella se den o no se den valores 100% exactos en sus predicciones, sino porque los métodos cuantitativos que utiliza son 100% exactos. Los modelos matemáticos, sea por cálculos en sistemas de ecuaciones lineales, o sea con procedimientos con derivadas o con funciones, todo esto es matemática exacta. Quiero presentarles a otro sujeto bastante particular. Su nombre es Nelson Merentes. Él fue presidente del Banco Central de Venezuela ha sido presidente del Banco Central de Venezuela durante gran parte del chavismo y durante el periodo de Maduro. Se le podría considerar aún más que Chávez responsable del aumento en la misión y de la crisis que vive Venezuela. Quiero que veamos un par de videos sobre sus propuestas y su relación con Chávez en el aumento de la misión. Del fondo que abrió el Banco Central para dar crédito. Tú estás en el Banco Agrícola, ¿verdad? ¿Cómo se llama Ricardo? El Banco Central, ¿cuánto va hablando con Nelson Merentes? Temas económicos. Y le pregunté, Nelson, ¿cómo va el financiamiento del Banco Central a la agricultura? Quedó en mandarme un informe que aún no me ha llegado, Elías. Pero todavía quedan 120 millones de bolívares y estamos ya en noviembre, mañana es 1 de noviembre, del fondo que abrió el Banco Central para dar crédito. Tú estás en el Banco Agrícola, ¿verdad? ¿Cómo se llama Ricardo? El Banco Central, ¿cuánto ha transferido al Banco Agrícola este año para crédito? Dime breve la cifra, rápido, micrófono. 992 millones, comandante. ¿Cuánto? 992 millones de bolívares. ¿No ha llegado a 1000 todavía? Todavía nos faltan los 127 que usted dice. Ajá, pero se está cumpliendo Se está cumpliendo. Eso es gracias a que hemos liberado al Estado. Cuando gobernaban aquí los adecos, los copellanos y la burguesía, es para que nos demos cuenta de los cambios y las posibilidades que se van abriendo a la medida que la revolución vaya avanzando más y más y más. ¿Ve? Cada día que pase, el pueblo tendrá más posibilidades, más poder, porque, bueno, es poder, puedo o no puedo, ¿verdad? Poder no es andar con una bomba en la mano o golpeando a los demás, no. Poder es, ¿puedo caminar o no puedo caminar? ¿Puedo sembrar cacao o no puedo? ¿Puedo comer o no puedo? ¿Puedo estudiar o no puedo? ¿Puedo criar a mis hijos bien o no puedo? Poder para el pueblo. ¿Eh? ¿Puedo ser libre de verdad o no puedo? Entonces, el Banco Central, eso lo manejaban ellos en secreto, la burguesía. Y toda la plata, ¿sabes? Toda la plata del pueblo la manejaban ellos a su antojo. Ahora no. Ellos quieren volver a manejar. Claro, a ellos no les importa nada la patria, todo eso que andan por ahí, que si vamos a salvar el país de la dictadura de Chávez, el régimen de Chávez, todo lo que quieren es, mire, billullo, y detrás de ellos los yanquis, para seguirse llevando las riquezas que son de ustedes y de tus hijos y de nuestros hijos. Ahora, quedan... Otro video. De la economía y la finanza, a favor de los poseídos, a favor de la población en general, es fundamental.
Y entonces las estructuras, en este caso el Banco Central, nos dio instrucciones, nos dio recomendaciones de buscar proyectos, proideas, reingeniería financiera, todo lo que estuviera en nuestra capacidad para buscar los objetivos específicos de esa misión de mucha inclusión social. O sea, no ver la economía como la macroeconomía, está pendiente del PIB, claro que hay que estar, está pendiente de la inflación, claro que hay que estar, pero también había que estar pendiente de la inclusión social, de la salud, de la educación, de la vivienda, y poner la economía, poner la financia del Banco Central, apoyar la economía real y todo lo que pudiese ser social. Yo creo que ese es el gran legado que nos ha dejado el presidente en la parte económica. En la parte política, aquella articulación en todos los entes del Estado. El Banco Central es una institución autónoma, pero muy coordinado con el Ejecutivo Nacional y con todos los poderes. Y con mucho trabajo en objetivos concretos. Eso es otra de las orientaciones importantes. Y como ser humano, y como cristiano, y como bolivariano que fue y que somos, bueno, nos dejó hacia dónde tenemos que ir, al bienestar, al amor, a la bondad, a todo lo que sea positivo. Y lo negativo verlo, indudablemente, pero perdonar, inclusive perdonar a aquellos que por algún motivo ofenden, por aquel motivo tienen otro tipo de posiciones. Ese fue el legado que nos dejó nuestro presidente. Nosotros en el Banco Central, verdad que hemos hecho una articulación con todo el Ejecutivo Nacional. La economía se movió muy. El poner la economía y el Banco Central al servicio social es lo que considera el gran legado de Hugo Chávez. Otro video. Más de lo que... Buenas tardes, establecemos el contacto desde la sede del Banco Central de Venezuela. Hace pocos minutos, el presidente de la entidad bancaria, Nelson Merentes, ofreció detalles de una situación irregular que se presentaría en este lugar en horas de la tarde. Bueno, un sujeto armado entró disparando y gritando que dónde estaban los directores y otras cuestiones, y dio a 2 guardias. Afortunadamente están estables, están ahorita en la clínica, se le prestaron los primeros auxilios médicos, porque bueno, en el banco hay un departamento médico, hay una ambulancia de todo tipo, y bueno, se le prestaron los primeros auxilios, ya están en la clínica. El sujeto entró disparando y bueno, estuvieron ahí con nuestra seguridad en todo caso. Ahorita están en plena investigación. Acuérdense que Identificado como Juan David Oliveros García, de 27 años de edad. Oliveros era técnico superior en administración de personal del Instituto Universitario José María Carreño. Hace 2 años se había inscrito para estudiar Derecho en la Universidad Santa María. El fallecido grabó un video antes de perpetrar el ataque en el cual explicó la razón de su acción. Abro comillas: van a decir que soy un drogadicto, que en términos de muerte, esto es lo que hago por el pueblo, por el hambre que estamos pasando. No soy terrorista, no soy de oposición, ni trabajo con capriles. Cierro comillas. Aunque David hubiera podido cumplir su objetivo de asesinar a Nelson Merentes, quien para ese momento era presidente del Banco Central de Venezuela, probablemente en ese momento tampoco hubiera podido cambiar mucho la situación del país. Depende también mucho de quién hubiera continuado en el cargo, pero esencialmente el chavismo estaba en el poder y parte del daño ya estaba hecho. Venezuela en ese momento tenía una inflación que ya llegaba al 500% y en los próximos meses alcanzaría más de un 10.000%. Es entonces importante que nos remitamos a la situación de presidente en el que llegaría eventualmente en el 2025 a alcanzar mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República. Es esencialmente entender que todos sepamos que quien controla el suministro de dinero, quien controla la emisión, controla la tasa de inflación.
Existen otros medios, pero generalmente en casos de hiperinflación, esta se debe al exceso de emisión. O también como en el caso argentino, que aumentó la masa monetaria, no por aumento en la emisión, sino por un aumento en la deuda. Se trata de situaciones que aumenten la masa monetaria. Un crecimiento excesivo en el dinero es un elemento esencial en un proceso inflacionario. El punto más importante y que debe ser comprendido por todos es que el Banco Central, el fin y el objetivo del Banco Central no es encargarse de los gastos del gobierno, no se encarga y no cumple una función de responder ante el pago de impuestos o de los gastos de la ciudadanía. El único control que debe cumplir el Banco Central es controlar el abastecimiento de dinero. Eso es todo por ahora. No mostré bien esto. Eso es todo por ahora. Presidente Gustavo Petro alcanzaría las mayorías en el Banco de la República en el 2025. Eso era lo que quería que miráramos. Eso es todo por ahora. Espero que este video sea de reflexión y que les haya gustado. Suscríbanse para más contenido. Y eso es todo. Adiós.